Lo que vamos a ver hoy es estequiometría. ¿Sí? Vamos a ver una parte estrictamente de balanceo y después vamos a ir a problemas. Como siempre, yo no me voy a detener mucho en los conceptos, en los aspectos más conceptuales o teóricos, sino que voy a dar dos o tres cosas rápidas para ir a los problemas, que es lo que nos importa. Ustedes saben que cuando hablamos de reacciones, está bien, significa que yo voy a poner a reaccionar dos o más sustancias. Esas sustancias las vamos a llamar reactivos. Vamos a suponer que yo pongo dos reactivos, van a reaccionar entre ellos y me van a producir justamente productos, uno o más. ¿Está bien? Esto es lo que uno puede decir que es una reacción. Entonces, cuando uno habla de reacciones, hay dos componentes principales, reactivos y productos. Cuando uno analiza una reacción, uno siempre habla del lado de los reactivos y el lado de los productos. ¿Está bien? Es como que esta flecha es lo que me separa, así viéndolo gráficamente, es lo que me separa reactivos de productos. Entonces, cuando uno dice está del lado de los reactivos, está hablando de este lado de la reacción, y cuando uno habla del lado de los productos, está hablando de este lado de la reacción, ¿sí? Ahora, cuando a mí me dan una reacción, siempre lo primero que tienen que hacer, y esto no me voy a cansar de insistirlo, no importa si el problema me dice balancee la reacción, aunque no me lo diga, igual ustedes siempre se tienen que fijar, dada una reacción, es decir, cuando me dicen puse a reaccionar tal y tal cosa y me produjo tal y tal otra, ustedes siempre se tienen que fijar si está balanceada. ¿Se los digo o no el problema? Porque a veces puede haber problemas con trampa donde no te dice balancee la ecuación o balancee la reacción y resulta que no estaba balanceada, ¿sí? Y ustedes se tenían que dar cuenta. Entonces, primer paso para resolver un problema, me fijo si está balanceada. ¿Por qué es tan importante balancear las reacciones? Es importante saber balancear las reacciones por un principio que es el principio de Lavoisier. ¿Qué dice Lavoisier? Dice, yo les doy la definición, en una reacción química, la masa de los reactivos es igual, lo voy a poner con mayúscula, a la masa de los productos. Entonces, ¿qué significa que en una reacción química la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos? Significa que la materia se conserva, ¿está bien? Es un principio de conservación de la materia. La materia se conserva. ¿Qué significa? Que en una reacción la materia se conserva. Lo que va a pasar es que los átomos se van a reordenar. Los átomos se reordenan. Por eso es muy importante en una reacción ver justamente cómo se reordenan esos átomos. ¿Está bien? Y cuando a mí me den una ecuación o una reacción, ¿no? Uno dice a veces ecuación porque uno puede tomar la reacción como si fuera una ecuación. Siempre es importante ver si
se garantiza ese reordenamiento de los átomos, es decir, si tengo la misma cantidad de átomos de un lado que del otro, ¿sí? Del lado de los reactivos que del lado de los productos. Dicho esto, hay distintas formas de balancearse, hay distintos métodos de balanceo, ¿sí? Que van a depender del tipo de reacción que yo tengo, de las características de la reacción que yo tengo, ¿sí? Van a tener el método del tanteo, que es el más común, ¿sí? Que me fijo cuántos átomos tengo del lado del reactivo, me fijo cuántos átomos tengo del lado de los productos y voy duplicando o triplicando o quintuplicando, no importa, voy aumentando la cantidad de moléculas que tengo de cada lado para que me quede la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. Ahora después lo vamos a ver. El otro método que se usa mucho es el método algebraico, que este método sirve cuando tenemos muchas sustancias. Cuando tenemos muchas sustancias y muchos oxígenos y a veces el método de tanteo es muy engorroso y trae lugar a errores. Entonces se usa el método algebraico. Después tenemos otro método que es el método redox, que es exclusivo para reacciones redox, el método de ajuste redox. Y después el método de ion-electrón, que también es para reacciones redox que yo puedo tener en medio ácido o medio básico. Nosotros vamos a ver estos dos, el método de tanteo y el método algebraico. No vamos a ver los redox porque tengo entendido que no entra reacciones redox este cuatrimestre. Si bien hay ejercicio de redox, tengo entendido que no entran. De todas maneras, les pido que le pregunten a sus profesores si van a entrar redox. Si entra redox, yo se los explico. Vamos a empezar por el método algebraico. ¿Sí? Supónganse que les voy a dar una reacción, sulfato de sodio, lo pongo a reaccionar con carbono y eso me va a dar como producto dióxido de carbono más sulfuro de sodio. ¿Sí? Perdón, acá va un 2. Bueno, listo. Esta va a ser mi reacción. Entonces, ¿qué es lo que primero veo? Obviamente voy a identificar cuáles son los reactivos. Esto es reactivo, esto es reactivo, esto es producto y esto es producto. ¿Sí? Es el típico ejercicio donde se dice, se pone a reaccionar sulfato de sodio con carbono y se obtiene, esta flecha es se obtiene, dióxido de carbono y sulfuro de sodio. Esta flecha, como va para allá, me está diciendo que solo voy a obtener estos productos. ¿Está bien? Que la reacción va en esta dirección. ¿Sí? Después cuando veamos equilibrios químicos van a ver que puede ir también en esta dirección. Pero por ahora vamos a tener en cuenta que solo va en esta dirección, es decir, de izquierda a derecha. Una vez que yo identifico cuáles son mis reactivos y cuáles son mis productos, lo que voy a hacer es asignar una letra a cada sustancia. Entonces, voy a asignar A, B, o sea, A lo voy a asignar a la molécula completa, ¿está bien? Al sulfato de sodio le voy a asignar la letra A. Al carbono, que está solito, le voy a asignar la letra B. Al dióxido de carbono la letra C y al sulfuro de sodio le voy a asignar la letra D. Pueden ser estas letras, pueden ser otras letras, no importa. Está bien, uno dice A, B, C, D para no confundirse, para que sean en orden y en ese aspecto ordenar la cabeza, ¿sí? Pero yo le puedo poner F, G, H, I, no importa qué letra, ¿sí? En general se usa A, B, C, D.
Si tuviera acá, supónganse, otra molécula, no sé, cualquier cosa, supónganse que agua, le pondría E. Y si tuviera otra cosa, y así. ¿Está bien? Lo mismo del lado de los reactivos. Si tuviera otro reactivo más, sería C, y este sería D, y este sería E. Siempre así de izquierda a derecha, ¿sí? Bueno, una vez que ya asigné la letra a cada una de mis sustancias, voy a hacer un listado de los elementos que tengo, ya no de la molécula, sino de los elementos distintos que tengo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué elemento tengo? Tengo sodio. Fíjense, tengo sodio acá y acá. Entonces, voy a poner aparte el sodio, voy a hacer mi listado. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Me voy a fijar primero del lado de los reactivos cuántos sodios tengo. En este caso, fíjense, tengo 2 sodios, ¿sí? Acá me está indicando que tengo 2 dentro de esta molécula, que es sulfato de sodio, encuentro que tengo 2 átomos de sodio. Entonces voy a poner que tengo 2 por A, es decir, 2 veces A, ¿sí? Y voy a imaginarme que esta flecha que está acá, ¿está bien? Es un igual. Fíjense que acá no tengo más sodio, acá tengo carbono. Solamente tengo sodio en la molécula A. Y me voy a imaginar que esta flecha es un igual. Entonces voy a poner igual, ¿sí? Y después voy a buscar del lado de los productos donde tengo sodio también. Y fíjense que tengo en la molécula D, tengo sodio. ¿Y cuántos sodios tengo? Fíjense que tengo 2 sodios también. ¿Está bien? En el sulfuro de sodio tengo 2 átomos de sodio. Entonces voy a poner 2 y esta letra D. ¿Por qué puse igual? Por lo que yo les decía, el principio del Lavoisier, que es decir, que tengo la misma cantidad de materia del lado de los reactivos que del lado de los productos. Por eso le pongo un igual, ¿sí? Entonces, fíjense que ya me empieza a quedar una ecuación, ¿sí? 2A es igual a 2D, ¿sí? ¿Les suena? Por eso es método algebraico, porque se usa operaciones algebraicas para determinar, para balancear la ecuación, ¿sí? Después voy a seguir con mi listado, voy a seguir con el que viene, voy a seguir en orden, ¿sí? De izquierda a derecha. Tengo el azufre, entonces lo voy a poner acá. ¿Dónde encuentro el azufre? Lo encuentro en la molécula A, ¿sí? ¿Y cuántos azufres tengo? Como no tengo subíndice, me imagino que tengo, es como si tuviera un 1, ¿sí? Tengo un solo azufre. Entonces voy a poner 1A. Acá no tengo azufre en el carbono, entonces listo, me olvido. Y ya me voy para el otro lado, entonces le voy a poner un igual. Y me voy a ir para el lado de los productos. ¿Dónde más tengo azufre? Tengo acá, en la molécula D, ¿sí? Fíjense, y como no tengo subíndice, voy a imaginar que tengo un 1. Entonces voy a decir que es 1D. ¿Sí? Bien, voy a continuar. ¿Qué sigue en mi orden? Sigue el oxígeno, pero el oxígeno lo voy a poner a lo último. ¿Es obligatorio poner a lo último? No. Si quieren lo pueden poner cuando ustedes quieran. Se aconseja poner a lo último porque los oxígenos, y eso lo van a ver siempre en todos los métodos de balanceo, es como el más complicado, porque siempre hay mayor cantidad de oxígenos. Entonces es como que te complica más siempre el balanceo. Entonces en general se aconseja ponerlo a lo último. Yo voy a seguir ese consejo y entonces voy a pasar al carbono. ¿Sí? El carbono lo tengo acá solito de este lado y yo le puse la letra B. Entonces voy a decir que es 1B. ¿Está? Porque tengo un solo carbono. Le pongo el igual porque es la flecha y me voy para el otro lado y busco donde hay carbonos. Hay carbono acá en el dióxido de carbono, que yo le puse la letra C. ¿Y cuántos carbonos hay? Uno solo. Entonces voy a decir que 1B es igual a 1C. Y ahora sí, a lo último, me voy a ir al oxígeno. El oxígeno lo encuentro en mi molécula A. ¿Está bien? ¿Cuántos oxígenos tengo? 4, fíjense. Entonces voy a decir que 4A. Acá no tengo, en el B no tengo oxígeno, así que ya me paso para el otro lado, pongo un signo igual. ¿Y dónde encuentro oxígeno? Acá, en el dióxido de carbono.
¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Entonces voy a, ¿y qué letra es? C. Entonces voy a decir que 4A es igual a 2C. ¿Sí? Bueno, fíjense, ya listé todos mis compuestos, mis átomos, mis elementos, ya los listé y los convertí en ecuaciones. Entonces, ¿cómo se hace cuando uno tiene que resolver ecuaciones con más de una incógnita? En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a buscar qué letra A, B, C o D se repite más. ¿Cuál es la más abundante? ¿Sí? Si yo me fijo acá, fíjense que yo tengo 2A, 1A, 4A, es decir, tengo un montón de A. Es la más abundante. Entonces voy a seleccionar la letra A y le voy a asignar un número cualquiera, el que yo quiera, ¿sí? Le pueden asignar el 1, en general se recomienda asignar el 2 o el 1, ¿sí? Siempre son los dos números que se usan. Yo en este caso le voy a asignar el 2. También podrían asignarle el 1, ¿sí? Bueno, una vez que yo ya le asigné mi número que yo quise a la letra A, empiezo a imaginar que la A vale ese número que yo le asigné. Entonces, lo que voy a hacer en ese aspecto es usar la lógica, ¿sí? Vamos a empezar, podría empezar por cualquiera de las ecuaciones. Fíjense que estas dos, tanto el sodio como el azufre, los dos tienen A y los dos tienen D. Así que puedo usar cualquiera de las dos. ¿Está bien? Vamos a usar 2A y 2D. Fíjense, acá me dice que, lo voy a poner aparte, 2A es igual a 2D. Pero yo ya sé cuánto vale A, porque le asigné un número. Entonces voy a decir que 2 y voy a reemplazar esta A por el número que le asigné. 2 por 2. ¿Por qué 2? Porque cuando uno dice 2A, es 2 veces A. Así que uno infiere que está multiplicando, que ese 2 multiplica a la A. Entonces, 2 por 2 es igual a D, que 2A es igual a 2D. Fíjense, es una ecuación. Voy a despejar el número que me está molestando a mi D. Entonces voy a hacer 2 por 2 sobre 2 es igual a D. ¿Se entiende? 2 por 2 es 4, dividido 2 es 2. Entonces, en realidad, D va a valer 2, porque 4 dividido 2 es 2. 2 igual a D. Bueno, listo. Ya establecí cuál es A y cuál es D. Ahora me queda establecer cuál es B y cuál es C. ¿Está bien? Bueno, voy a partir lo mismo. Fíjense, acá está el carbono. Me dice que 1B es igual a 1C. Y fíjense que el C no lo tengo y el B tampoco lo tengo. Entonces ahí ya estoy complicada para sacarlo. Pero si voy a los oxígenos, fíjense que me dice que 4A es igual a 2C. Y 4A yo ya sé cuál es. Fíjense, ya establecí que valía 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que el oxígeno es igual a 4 por 2. ¿Qué hice? Reemplacé A por 2. Es igual a 2C. ¿Sí? Y fíjense que acá me pasaba lo mismo que yo les mostré recién, que lo hice en 2 pasos. No es igual a 1C, es igual a 12. Entonces, este 2 me está molestando al C. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a despejar. Voy a decir que 4 por 2, este 2 que está acá multiplicando va a pasar dividiendo. 4 por 2 sobre 2 es igual a C. 4 por 2 es 8, sobre 2 es igual a 4, ¿sí? Entonces voy a decir que mi C vale 4. Entonces la C va a valer 4, ¿sí? Y listo, sabiendo esto, me queda solamente uno por averiguar cuánto vale, que es, me quedaba la B, ¿sí? Que la tiene el carbono. Entonces, fíjense que 1B es igual a 1C, y yo ya sé cuánto vale C. Entonces voy a decir que B es igual a 1C, o sea, 1C ¿cuánto vale? 4. Entonces B es igual a 4. B es igual a 4. ¿Sí? Listo, ya sé cuánto vale cada una de mis letras. Entonces, hecho esto, ¿qué hago? Voy a agarrar cada una de las moléculas o elementos a los cuales le asigné la letra y este número
se lo voy a poner adelante, es decir, se lo voy a poner como coeficiente. Entonces, fíjense, la letra, lo voy a poner con color. La letra A me valía 2, entonces voy a poner a esta molécula que yo la nombré como A, le voy a poner un 2, ¿sí? La letra, vamos a la B. La B, ¿cuánto vi que valía? 4, entonces les voy a poner acá un 4, ¿sí? La letra C, ¿cuánto vale? 4, entonces al dióxido de carbono le voy a poner un 4. Y la letra D me vale 2, es decir, le voy a poner acá un 2. Y fíjense una cosa que me marcaban los chicos ayer, que yo tengo acá 2, 4, 4 y 2. Yo lo podría simplificar. Es lo mismo que yo diga que le tache este, ¿está bien? Y que le tache este, o sea, lo divido, este lo divido por 2 y me queda 2, y este lo divido por 2 y me queda 2. Entonces me va a quedar finalmente, se los escribo acá, 2 más 2 carbono más 2 CO2 más sulfuro, perdón, 2 no más sulfuro de sodio. Y así, finalmente, es como me quedaría mi balanceo. Vamos a hacer este. H2SO4 acuoso más. Tengo esta reacción. Hidróxido de sodio acuoso. Voy a mezclar. Voy a poner a reaccionar ácido sulfúrico en estado acuoso más hidróxido de sodio en estado acuoso. Me va a dar sulfato de sodio en estado acuoso más agua. ¿Sí? Fíjense, esto es acuoso. Me está diciendo que yo estoy mezclando líquidos. Si estuviera S, me estaría diciendo que estoy mezclando sólidos. Y si tuviera G, me está diciendo que estoy mezclando gases. ¿Sí? Que estoy poniendo a reaccionar gases. Bien, esta es mi reacción. Yo la veo así. Lo primero que tengo que hacer al tanteo es mirar si así a simple vista, si la ecuación está balanceada o no. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir mirando a ver si detecto si hay más de alguna cosa del lado de los reactivos o del lado de los productos. Fíjense, acá tengo 2 hidrógenos, más el hidrógeno que tengo acá del hidróxido de sodio, son 3 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 2. Bien, ya me di cuenta que acá tengo que del lado de los reactivos tengo más hidrógenos que del lado de los productos. Bien, ya me di cuenta, no hace falta que siga, ya me di cuenta que esta ecuación no está balanceada. Entonces, ¿qué voy a hacer? El método de tanteo, hay gente que lo hace mentalmente, hay gente que te hace una lista, hay gente que le pone numeritos, hay un montón. Lo importante es que ustedes encuentren la manera más cómoda o más fácil de hacerlo. Yo se los voy a hacer de una manera un poco más metódica, más así detallada, por si les sirve. De todas maneras, insisto, esto es practicar, ponerse a balancear reacciones y sacar cuál es la forma que a ustedes resulte más cómoda. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a trazar una raya acá y voy a trazar una raya acá. Es decir, esto no lo tienen que hacer si no quieren, no es obligatorio. Es una forma que les estoy dando yo, pensada para el que le cuesta mucho balancear. ¿Está bien? El que le resulta más cómodo, listo, no hace falta que haga esto. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a trazar una raya de cada lado y voy a hacer mi inventario de átomos. ¿Sí? Y voy a empezar por el primero, de izquierda a derecha. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Acá tengo 2. Fíjense que acá hay un más, entonces es como si yo
Voy a poner este más acá abajo. Y acá tengo 1. Tengo un hidrógeno. Entonces, 2 más 1, tengo 3 hidrógenos, ¿sí? Listo, ya vi los hidrógenos. Vamos a seguir con el azufre. Azufre, ¿cuántos tengo? Acá 1. Y acá no tengo nada, no tengo azufre, así que es como si tuviera 0. ¿Cuántos azufres tengo en total? 1. Sigo con el oxígeno. Voy a poner acá el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? 4. Y acá también tengo oxígeno. Entonces es más, y acá le voy a poner oxígeno 1. Fíjense que acá, cuando yo no tengo subíndice, es como si tuviera un 1, ¿sí? Entonces, listo. 4 más 1, tengo 5 oxígenos. ¿Y qué más me queda? Me queda el sodio. Acá en este lado no tengo sodios, tengo sodios acá. Entonces lo voy a poner acá. Sodio, ¿cuántos tengo? 1. Y como acá tenía 0, le voy a poner 1. Bien, ya tengo mi inventario de átomos. Entonces ahora voy a seguir, ya está del lado de los reactivos, vamos a ir al lado de los productos. Voy a empezar, sigo de izquierda a derecha, que me encuentro el sodio. Y lo voy a poner acá, en línea con el sodio que yo había puesto. Porque para a simple vista, ver si hay diferencias. ¿Cuántos sodios tengo? Fíjense, 2. Acá no tengo sodios en la molécula de agua, así que vamos a dejar que tengo 2 sodios. Vamos a seguir por el azufre. ¿Cuántos azufres tengo? Uno solo, ¿sí? Porque no tengo ningún subíndice. Lo voy a poner en línea con el azufre que yo tenía. Y le voy a poner que tengo un azufre. Como acá en el agua no tengo azufre, voy a dejar 1. ¿Qué sigue? Los oxígenos. Fíjense, los oxígenos los voy a poner en línea con los oxígenos de los reactivos. Entonces voy a poner que oxígeno de este lado voy a tener 4, más, fíjense, la molécula de agua hay oxígeno, más 1. 4 más 1, 5. ¿Sí? ¿Y qué más me queda? Ya paso a la molécula de agua, me quedaba el hidrógeno. ¿Sí? Lo voy a poner en línea con los hidrógenos que tenía. Como en el sulfato de sodio no tengo hidrógenos, lo voy a poner donde está la molécula de agua. Tengo 2 hidrógenos nada más, lo voy a poner acá. Entonces, fíjense, mirándolo así, puedo ver que hidrógenos de este lado tengo, del lado de los reactivos tengo 3, del lado de los productos tengo 2. Azufre del lado de los reactivos tengo 1, del lado de los productos también tengo 1. ¿Sí? El azufre está balanceado. Oxígeno. Del lado de los reactivos tengo 5, del lado de los productos también tengo 5. Está balanceado el oxígeno. Y el sodio, del lado de los reactivos tengo 1, pero del lado de los productos tengo 2. Entonces, ¿cuáles me quedaron desbalanceados? Me quedaron desbalanceados los hidrógenos y los sodios. ¿Sí? Fíjense. Estos son los dos que tengo desbalanceados. Bueno, una vez hecho esto, lo que tengo que usar es la lógica. Lo que importa es que nunca se cambian los subíndices. Siempre se le agrega un coeficiente adelante de la molécula o del átomo, si está solito. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar coeficientes de la manera en que yo pueda hacer que me quede la misma cantidad de hidrógenos de un lado que del otro. ¿Por cuál empiezo? Puedo empezar por el que yo quiera. En general, en este caso están balanceados los oxígenos, pero siempre se recomienda hacer el oxígeno a lo último, ¿sí? Empezar por los otros. Bueno, ¿a mí qué me conviene? Puedo empezar de donde quiera, puedo empezar de los reactivos, puedo empezar de los productos, no se ustedes van a ver en internet y en YouTube montones de reglas que te van a decir empiece por esto, empiece por lo otro, pero la verdad es que van a tardar más tiempo memorizándose las reglas que haciendo el balanceo. Empiecen por donde quieran, ¿sí? En todo caso, lo que puede pasar es que les cueste un poquito más,
supónganse, si empezaron, no sé, por los oxígenos en vez de, no importa, pero van a llegar a lo mismo, ¿sí? Así que no se enrosquen, empiecen por donde les dé la gana. A mí se me da la gana empezar por el agua, porque sí, porque se me ocurrió empezar por esta. Entonces voy a decir que si yo acá tenía 3 hidrógenos y acá tenía 2, y yo no le puedo poner, como no puedo cambiar esto, yo lo tengo que multiplicar. Y lo voy a multiplicar, voy a empezar poniéndole el coeficiente más pequeño que yo tenga, ¿sí? No le puedo poner 1, porque ponerle 1 es no cambiar nada, porque 1 por 2 sigue siendo 2, ¿está bien? No le puedo poner 1. Entonces le voy a poner el que sigue, le voy a poner 2, le voy a poner un 2. ¿Sí? No voy a ponerle 3, ni 4, ni 5. ¿Está bien? Empiecen por el más chiquito. Los que tienen más cancha ya se dan cuenta y lo hacen, le ponen si necesitan un número mayor, pero no importa, ustedes empiecen por el más chiquito, ¿sí? Que es el 2. Entonces, como el 2 está multiplicando a toda la molécula, yo también lo voy a multiplicar en este inventario que hice. Entonces, 2, fíjense, 2 por 2 es 4, yo lo voy a poner acá. 2 por 2, ¿sí? Entonces, en vez de tener 2 hidrógenos, voy a pasar a tener 4, ¿sí? Pero también multiplica el oxígeno, fíjense. Entonces, yo tenía un oxígeno acá, pero como le puse a 2, le tengo que multiplicar por 2. 1 por 2, 2. Y yo tenía 4 acá, 4 más 2, entonces ya no voy a tener 5 oxígenos, voy a tener 6. Caramba, porque de este lado me quedaron 3 hidrógenos y 5 oxígenos. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a enroscar haciendo cosas. Le voy a poner lo mismo que le puse acá, se lo voy a poner acá. ¿Sí? Y vamos a ver si me funciona. ¿Está bien? Si no me funciona, le pongo otro número. No pasa nada, voy tachando y le voy agregando. Por eso es al tanteo, ¿sí? ¿Por qué, Carolina, se lo pusiste acá y no se lo pusiste al ácido sulfúrico? Porque en el ácido sulfúrico también tenés hidrógenos y también tenés oxígenos. Pero yo qué pensé, si yo le pongo un 2 acá, ya me va a afectar el azufre. ¿Y por qué prefiero que me afecte el sodio y no me afecte el azufre? Primero, porque yo me conviene multiplicar este hidrógeno que está acá. Pero también, segundo, porque fíjense que yo acá tenía un sodio y acá tenía 2. Entonces a mí me conviene ponerle coeficiente al que yo ya tenía desbalanceado. Yo el azufre no lo tenía desbalanceado. ¿Para qué le voy a poner un 2 y desbalancear el azufre y hacer todo más engorroso? ¿Sí? Me conviene hacerlo sobre el que estaba ya desbalanceado. ¿Está bien? Entonces, vamos a multiplicar. Yo voy a, como esto me multiplica a toda la molécula, vamos a empezar con los hidrógenos, pero yo tengo que multiplicar todos los átomos de esta molécula. Entonces, 1 por 2 me va a quedar 2. 2. Y yo tenía 2 acá. 2 más 2, fíjense, me va a quedar en 4. Ya igualé los hidrógenos. Fantástico. Vamos a seguir. El sodio también lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? 1 por 2 es 2. Entonces ahora me van a quedar, en vez de un sodio, me van a quedar 2 sodios. Y fíjense cuántos sodios tenía yo. 2. 2 y 2. Los igualé. Y por último me queda el oxígeno. Acá el oxígeno tengo un solo oxígeno. ¿Sí? Esto es un 1 que yo le había puesto. Entonces es 1 por 2 es 2. Entonces 4 que yo tenía más 2 es 6. Y ya igualé también igualé los oxígenos. Entonces me quedan de este lado 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 6 oxígenos, 6 oxígenos. 2 sodios, 2 sodios. El azufre estaba igual, así que listo también. ¿Sí? Entonces, la fórmula, la reacción ya está balanceada. ¿Sí? Yo lo hice así muy metódico. Les aconsejo que si ustedes tienen dificultades
para balancear, háganlo como yo lo hago, porque fíjense que así voy viendo uno por uno y revisando todas las veces que necesito si tengo la misma cantidad de átomos de cada elemento de un lado que del otro. ¿Sí? Lo que es importante en el parcial es tomarse el tiempo que necesiten para balancear. No estén a las apuradas balanceando. Yo les traje ejercicios que no son de la guía. ¿Por qué? Porque los ejercicios de la guía después vienen resueltos. Entonces, me gusta hacer ejercicios distintos para que tengan más para ejercitar, para que hagan todo lo de la guía más los que les doy yo. ¿Sí? Entonces, les agrega un poquito más de ejercitación. Si tienen dudas con respecto a algún problema de la guía, terminamos y lo vemos, no hay problema. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense. Voy a poner así, como así no tienen que sufrir con mi letra. Lo voy a escribir así. Dice, se hacen reaccionar 2 kilogramos de aluminio con, 300 gramos de hierro, de óxido de hierro, ¿sí? Esa es la consigna. Se hacen reaccionar 2 kilos de aluminio con 300 gramos de óxido de hierro. Y pide a hacer la reacción y ajustarla, es decir, balancearla, y B, cuántos moles de hierro se podrán obtener como máximo. Me pregunta, ¿sí? Esas son las dos consignas. Bueno, entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer la reacción. Es hierro 2 o 3, ¿sí? Más aluminio me va a dar, por un lado, yo ya sé que me va a dar por un lado hierro y por el otro lado me va a dar óxido de aluminio. ¿Por qué? También esto no es que se lo tengan que saber, pero yo se los digo para que lo sepan, ¿está bien? Cuando yo pongo aluminio con óxido de hierro, el aluminio se me va a oxidar porque el aluminio tiene más afinidad con el oxígeno que el hierro, entonces por un lado me va a dar el hierro y por el otro lado óxido de aluminio. Bien, yo pongo esto, pero yo ya, fíjense, a simple vista, yo ya me doy cuenta que esto no está balanceado. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un solo aluminio y acá tengo 2 aluminios. ¿Está bien? Y porque acá tengo 2 hierros y acá tengo un solo hierro. ¿Sí? Entonces la tengo que balancear. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a hacer como hice recién. Voy a hacer mi inventario de átomos. Voy a decir que hierro tengo 2. Y como acá no hay hierro, le voy a poner 2 acá. Oxígeno tengo 3. Como acá el aluminio está solo, no hay oxígeno, voy a ponerle 3. Y aluminio tengo 1. Como en el óxido de hierro no hay aluminio, le voy a poner acá 1. Listo. Y de este lado voy a hacer lo mismo. Hierro tengo 1 solo,
Acá no hay hierro, en el óxido de aluminio no hay hierro, así que me va a quedar 1. Aluminio lo voy a poner en la misma línea que el aluminio de los reactivos. Estos son reactivos, estos son productos. Lo voy a poner acá. Aluminio, ¿cuánto me dice que tengo? Tengo 2. Como en el hierro no hay aluminio, le voy a dejar acá 2. Y me queda el oxígeno, que lo voy a poner en línea con el otro oxígeno. Oxígeno tengo 3. Como acá el hierro está solo, no tiene oxígeno, me va a quedar 3. Entonces, fíjense, a simple vista ya veo que los que están desbalanceados son los hierros, acá tengo 2, acá tengo 1, y son los aluminios, acá tengo 1, acá tengo 2, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo decir, que si acá tengo 1 y acá tengo 2, y el hierro acá tengo 2 y acá tengo 1, puedo invertir los coeficientes, ¿está bien? Por ejemplo, acá que yo tenía hierro, fíjense que tengo 2, le voy a poner 2 acá, ¿está bien? Y aluminio, que acá tenía 2, le voy a poner un 2 acá. O sea, el coeficiente, el subíndice lo convierto en coeficiente del lado contrario de la reacción, ¿sí? Podría haber hecho eso, podría haber dicho, bueno, empiezo por el coeficiente más chiquito y voy multiplicando. No importa, eso háganlo como ustedes, que yo les tiro esta idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este aluminio voy a hacer 1 por 2, me va a quedar 2 de aluminio, y este hierro voy a hacer 1 por 2 y me van a quedar 2 hierros. Entonces, fíjense, me quedaron 2 hierros, 2 hierros, 2 aluminios, 2 aluminios. Están balanceados. Y como el oxígeno siempre estuvo balanceado, está equilibrado. ¿Sí? Bueno, entonces ya está. Ya lo balanceé. Una vez balanceada mi reacción, ya puedo empezar a resolver el problema. Porque como yo siempre les digo, el primer paso, acá me dice hacer la reacción, ajustarla. Yo lo puse a propósito. Pero en el problema original no me decía hacer la reacción, ajustarla. Directamente me preguntaba cuántos moles de hierro se podrán obtener como máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer primero? Hacer la reacción y fijarme si está balanceada. Siempre me tengo que fijar si está balanceada. ¿Sí? Bueno, ya está hecho, entonces ya está hecho el punto A. Vamos a resolver el punto B. Me dice cuántos moles de hierro se podrán obtener como máximo. ¿Está bien? Entonces lo que yo tengo que hacer acá es pasar en limpio datos. Los datos que yo tengo para ir ordenando mi cabeza. ¿Qué masa de aluminio tengo? Voy a poner M de masa. De aluminio, ¿cuánto tengo? Me dijo que 2 kilos. ¿Está bien? 2 kilos, que es lo mismo que decir 2000 gramos. ¿Sí? ¿Y cuál es la masa del sulfato de hierro? Perdón, del óxido de hierro. 300 gramos. ¿Sí? ¿Qué más me tira de datos? No, no me tira más nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer a mí cuando yo... Pues, ¿cuál es el problema? Yo tengo que... A mí me está diciendo cuánto tengo de cada cosa, me está diciendo cuánto tengo de reactivo, 300 gramos y 2000 gramos, y yo tengo que averiguar cuánto voy a obtener de hierro de producto. Fíjense que me preguntó hierro, no me está preguntando el aluminio. Me preguntó cuánto de hierro. ¿Está bien? Bueno, entonces yo, ¿cómo averiguo este dato? ¿Está bien? Lo primero que tengo que ver es como paso obligado, casi siempre en estos ejercicios, es establecer las MR. ¿Por qué? Porque yo me tengo que basar siempre en la relación estequiométrica. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué significa relación estequiométrica? Se lo voy a poner acá. Significa que yo siempre cuando yo termino de balancear mi reacción, me tengo que tomar un minuto, yo se los recomiendo, tómense un minuto para leerla, para interpretarla. ¿Cómo se puede interpretar esta reacción? Fíjense que acá no hay coeficiente, ni acá ni acá. Es decir, que es como si yo tuviera un 1 adelante, ¿sí? Y yo podría decir que este 1 es un mol. Podría ser una relación diciendo que yo necesito reaccionar, yo voy a poner a reaccionar un mol de óxido de hierro y 2 moles de aluminio y voy a obtener ¿sí? 2 moles de hierro y un mol de óxido de aluminio. Fíjense, si yo tuviera que leer desde el punto de vista de la relación estequiométrica, yo puedo decir eso. Para obtener yo 2 moles de hierro y un mol de óxido de aluminio, voy a tener que poner a reaccionar un mol de óxido de hierro y 2 moles de aluminio. ¿Está bien? Es decir, que por cada 2 moles de hierro que yo obtenga, voy a necesitar solamente un mol de óxido de hierro. Es otra forma de decirlo. Y por cada mol de óxido de aluminio que yo necesito solamente 2 moles de aluminio y un mol de óxido de hierro. ¿Por qué los dos? Porque acá está el óxido, ¿sí? Si yo no pusiera esta y solamente pusiera el aluminio, no voy a obtener óxido, ni hierro ni óxido de aluminio. Son las dos cosas, ¿está bien? Porque el oxígeno viene de esta molécula, del óxido de hierro, ¿sí? Bueno, es importante tratar de entender esto. Yo creo que es lo primero que tienen que hacer es ver si está balanceada la ecuación, la reacción, y lo segundo que tienen que hacer es entender, leer la reacción en función de las relaciones estequiométricas, ¿sí? Porque eso me va a servir para después establecer mis reglas de 3, las reglas de 3 que yo voy a necesitar para saber qué masa voy a obtener. Entonces, como les decía, como yo no tengo 2 moles de aluminio, sino que ahí me tira la data en gramos, no me la está tirando en moles, ¿está bien? Obviamente, yo no sé si voy a tener exactamente 2 moles de aluminio, o voy a tener más, o voy a tener menos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? No lo sé, lo tengo que averiguar, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a averiguar? Como yo les dije recién, con las MR. Me voy a fijar en la tabla periódica y me voy a fijar el número másico del aluminio sol, del átomo de aluminio, y eso me va a dar 27, que como ya lo vimos millones de veces, con cantidades, es lo mismo que decir 27 gramos mol. Es decir, que por cada mol de aluminio, yo voy a tener 27 gramos de aluminio. Fíjense que yo tengo 2 moles de aluminio, entonces si yo hago 27 por 2 es 54, serían 54 moles de aluminio para tener 2 moles. Pero fíjense que acá el problema ya me está levantando la perdiz que puso como 2 kilos de aluminio, ¿sí? No 54 gramos. Bueno, ya me voy dando cuenta que acá voy a tener que hacer un par de operaciones, ¿sí? Y lo otro que voy a hacer la MR del óxido de hierro. ¿Que cómo la hago? Voy a sumar los del hierro solo es 55,84.
Entonces voy a sumar los 55,84 por 2, porque tengo 2 átomos de hierro, más 16 por 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno, del oxígeno. Eso me va a dar 159,68. Yo esto lo hago rápido, porque ya a esta altura lo tienen que saber. Si ven que les está costando, póngase a practicar cantidades, ¿sí? Porque por más que ya hayan hecho el primer parcial y lo hayan aprobado, cantidades se usa durante todo el resto de la materia. Cantidades es como algo muy básico para todos los problemas de estequiometría, ¿sí? Así que si vienen flojos con esto, practiquen cantidades. O sea, cómo pasar de gramos a mol, de mol a gramos, de molécula, molaridad, todas las cosas que vimos en cantidades. Bueno, listo. Entonces ya sé que tengo que la MR del óxido de hierro es 159,68, es decir, por cada mol de óxido de hierro yo voy a tener 159,68 gramos, ¿sí? Y por cada mol de aluminio voy a tener 27 gramos. Pero fíjense, bueno, en este caso como son 2 moles, sería 27 por 2, 54 gramos. Pero fíjense que estos gramos no son los que me dice el problema. El problema me está diciendo que tengo 300 gramos de óxido de hierro y 2000 gramos de óxido de aluminio. Entonces estoy viendo que no me coinciden las cantidades, ¿sí? Sin embargo, la relación estequiométrica se va a mantener siempre. Eso es lo que tienen que entender, ¿sí? Que por más que yo no tenga finalmente esa cantidad, la relación se va a mantener. Voy a borrar esto. Y ahora lo vamos a plantear. Vamos a hacer el planteo del problema. Entonces, fíjense, como estábamos charlando, yo tengo un mol de óxido de hierro, por tanto, si yo había sacado lo que la MR es 159,68 gramos por mol, voy a tener 159,68 gramos de óxido de hierro, ¿sí? Voy a hacerlo reaccionar, con 2 moles de aluminio. 2, fíjense, yo lo estoy haciendo reaccionar 2 moles de aluminio. O sea, me está diciendo que por cada mol de óxido de hierro voy a necesitar 2 moles de aluminio. Entonces, es 2 por, ¿cuál es la MR del aluminio? 27 gramos mol. 2 por 27 gramos. ¿Por qué 2? Porque tengo 2 moles, ¿sí? Ustedes pueden no hacer esto y pueden poner acá directamente 54. No hay drama. A mí me gusta ponerlo para que ustedes puedan ver la relación estequiométrica. Es como si yo acá le pusiera 1 por y acá le pusiera 2 por. Es decir, 1 mol, 2 mol. ¿Sí? Y le voy a poner acá aluminio. ¿Sí? Siempre traten de ponerle al lado qué sustancia es para que después cuando hagan la regla de 3 no se olviden y digan, ay, ¿qué era esto? Bueno, está bien, pero yo tengo esto, no. Tengo 300 gramos. Entonces, si por 159,68 gramos de óxido de hierro yo necesitaba 2 por 27 gramos de aluminio, por 300 gramos de óxido de hierro, fíjense, acá ya planteé una regla de 3, X. Haciendo las cuentas, esto me da 101,45 gramos de aluminio. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa. 101,45 gramos de aluminio. ¿Es lo que yo tengo en el problema? Miren esto. A mí el problema me dice 2 kilos. 2000 gramos.
Entonces, yo puse en la reacción, tengo 2000 gramos de aluminio. Pero yo, ¿cuánto realmente necesito? ¿Necesito 2000 gramos? No, necesito, ¿qué? Esto que calculé acá. Necesito 101,45 gramos de aluminio. O sea, tengo más aluminio que necesito. Esto significa que mi aluminio es un reactivo en exceso. ¿Sí? Esto es fácil de darse cuenta. Exceso está de más. Tengo más de lo que necesito. Le puse aluminio de más en la reacción. Entonces, esto es un reactivo en exceso. Cuando yo tengo un reactivo en exceso, quiere decir que tengo otro que es limitante. ¿Qué significa la limitante? Que es el reactivo que va a limitar la reacción. En este caso, el limitante, si uno es en exceso, el otro es limitante, ¿eh? No hace falta calcular todo de vuelta. Si estaba en exceso el aluminio, el que es el limitante es el óxido de hierro. ¿Qué significa limitante? Significa que va a pasar, para que una reacción se produzca, para que esta reacción se produzca, como yo les decía, yo necesito los dos reactivos, no uno solo. Cuando se me acabe el óxido de hierro, se me termina la reacción. Ya va a dejar de reaccionar, no importa cuánto aluminio le haya puesto. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el que me está limitando la reacción es el óxido de hierro. Ahora, ustedes me pueden decir, entonces quiere decir que siempre que yo tenga mucho de una cosa y poco de la otra, el que tenga menos va a ser el limitante. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿para qué hago todas estas cuentas y yo me fijo el que tiene más y el que tiene menos? No, señor, porque no es tan lineal, porque depende de la cantidad de moles que tenga, depende de mi relación estequiométrica y depende de la MR de cada sustancia. ¿Sí? Como depende de todas esas cosas, siempre tengo que hacer el cálculo. Siempre hagan esta regla de 3, ¿sí? Teniendo en cuenta las relaciones estequiométricas. Es la única forma de ver realmente cuál está en exceso y cuál es limitante. ¿Por qué es tan importante saber el reactivo limitante? Porque acá, ¿qué me está preguntando? ¿Me preguntó cuál es el limitante? No. Me preguntó cuántos moles de hierro se podían obtener como máximo. Lo que pasa que el reactivo limitante es el que me va a decir, a determinar cuánto de esto voy a obtener realmente como máximo, ¿sí? No realmente, como máximo en mi reacción. Un concepto importante. Yo podría decir, está bien, yo me olvido del aluminio porque el hierro está acá y acá tengo hierro. No, ¿sí? No me olvido del aluminio por eso. Porque para que esto se produzca, tiene que reaccionar con aluminio, no se produce solo. ¿Sí? Me voy a olvidar del aluminio porque el óxido de hierro es el limitante y yo trabajo siempre con el limitante, no trabajo con el que está en exceso. ¿Sí? Si me hubiera dado el aluminio como limitante, tenía que trabajar con el aluminio. ¿Está claro eso? Siempre se trabaja con el limitante. Siempre se trabaja con el limitante. ¿Sí? Siempre. ¿Ok? Bueno, entonces ahora voy a sacar cuántos moles de hierro voy a obtener a partir de haber establecido cuál es mi reactivo limitante. Voy a borrar esto para que no se olviden que
es limitante y al aluminio está en exceso. ¿Sí? Bueno, entonces, como yo siempre, entonces no me voy a olvidar del aluminio porque el aluminio está en el exceso. Siempre voy a tener en cuenta el limitante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear una regla de 3 para ver cuánto hierro voy a obtener como máximo. ¿Está bien? ¿Cuánto? Y siempre teniendo en cuenta mi relación estequiométrica. ¿Cuánto tenía yo de óxido de hierro? 1 mol. Entonces voy a decir 1 mol de óxido de hierro, que es lo mismo que decir 159,68 gramos, que es lo que me dio mi MR y era 1 mol. 1 mol, como es un solo mol, listo. Entonces, 159,68 gramos de óxido de hierro, voy a obtener 2 moles, fíjense, 2 moles de hierro, que es lo mismo que decir 2 por 55,84 gramos. ¿De dónde saqué 55,84 gramos? De acá, sacando la MR. ¿Por qué por 2? Porque tengo 2 moles, no 1. ¿Está bien? Bien. Pero yo tengo 159, no, tengo 300. 300 gramos de óxido de hierro X. Esto me va a dar 209,66 gramos de hierro. ¿Sí? Bien. Acá tengo la cantidad de hierro que voy a obtener, la cantidad en gramos de hierro, la masa de hierro como máximo que voy a obtener. Pero a mí me está pidiendo moles, ¿sí? Así que lo voy a hacer acá. 55,84 gramos de hierro. ¿Por qué 55,84 gramos? Porque es lo que me da la MR, ¿sí? Es un mol. 209,66 gramos de hierro. 29. 3,75. Bueno, si te da eso, vamos con eso. Sí, sí, a Luciano también le dieron. 3,75 mol. Es decir, la cantidad máxima, los moles máximos de hierro que voy a obtener en esta reacción son 3,75 mol. 3,75 mol. Y fíjense que es la cantidad máxima, no necesariamente es lo que se va a obtener. Se puede obtener menos, eso lo vamos a ver después. Eso sería el rendimiento teórico, lo que teóricamente voy a obtener. Después, después existe el rendimiento real. ¿Por qué? Porque las reacciones se pierden, hay pérdida de masa, depende mucho de las condiciones, de la temperatura, hay reacciones que son reversibles. Depende de un montón de factores, ¿está bien? Pero bueno, acá yo estoy estableciendo el rendimiento teórico, ¿sí? Cuando ustedes le digan cuánto se obtiene como máximo, es porque le está diciendo el rendimiento teórico. Después hay un montón de variables que hace que no sea realmente eso lo que se va a obtener, ¿sí? Este problema se lo dieron a mi sobri ahora que tuvo que rendir química, así que me pareció que estaba bueno. Así que se los traje para hacer. Dice, se hacen reaccionar 80 gramos de cobre entre paréntesis 70% de pureza
con 200 mililitros de ácido sulfúrico. (0,1 molar. Obteniéndose sulfato cúprico más dióxido de azufre más agua. A indicar reactivo limitante. B, volumen de dióxido de azufre en CNPT y moles de agua que se obtiene, moles de agua que se obtienen. ¿Sí? Es bastante completito, por eso se los traje. Bueno, lo primero que vamos a hacer, esto yo se lo hago, ustedes no lo van a tener que hacer porque ustedes, como les decía, no vieron nomenclatura. El problema, uno tenía que, a partir de la consigna que decía cobre, ácido sulfúrico, sulfato cúprico y dióxido de azufre, uno tenía que saber, a partir de los números de oxidación, saber cuál es la nomenclatura y hacer la fórmula molecular. Como ustedes no tienen nomenclatura, esto no se los voy a hacer yo. ¿Tá? Entonces dice, se hacen reaccionar 80 gramos de cobre, o sea, tengo cobre se escribe Q, más ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico es este, y eso se obtiene, o sea, se hacen reaccionar estos dos, estos son los reactivos, y voy a obtener sulfato cúprico, se escribe así, más dióxido de azufre, más agua. ¿Sí? Bueno, lo primero que tengo que hacer, una vez que escribí la reacción, es ver si está balanceada. A simple vista me voy a dar cuenta de que, fíjense, a ver, cobre, tengo un cobre, acá tengo un cobre. Bien, el cobre está balanceado. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2 hidrógenos del ácido sulfúrico, tengo 2 hidrógenos de agua. Bien, azufre, tengo un azufre de este lado, pero acá ya tengo 2, fíjense. Ya está. Ya encontré que está desbalanceado el azufre. No necesito más. Después si sigo me voy a dar cuenta que los oxígenos, pero con el primero, con encontrar uno, ya está. Ya me doy cuenta que hay que balancearla. Entonces vamos a balancear. Tuki. Tuki. Vamos a hacer mi inventario de átomos. Cobre, lo voy a hacer un poquito más rápido, así no tardamos tanto. Tengo 1. Como solamente tengo cobre acá, le voy a poner 1. ¿Qué más? Hidrógeno. Tengo 2. Azufre. Tengo 1. Oxígeno. Tengo 4. Bien. Y de este lado, lo mismo. Cobre. Tengo 1. Azufre. Lo pongo en línea donde está. Tengo acá 1. Pero acá tengo otro. Entonces tengo 2 azufres. ¿Qué más? Y me queda el oxígeno. Acá tengo 4. Y acá tengo 2. 4 más 2, 6. ¿Y qué
¿qué me quedó? El hidrógeno. Tengo 2. Y el único lugar donde tengo 2. Ah, y acá me queda un oxígeno más. Más un oxígeno. Entonces no tengo 6, tengo 7. ¿Sí? Porque fíjense, acá tengo hidrógeno, acá tengo oxígeno, acá tengo oxígeno y acá tengo 4, 5, 6, 7 oxígenos. ¿Sí? Bien. Entonces, listo. ¿Qué es lo que primero me doy cuenta que tengo desbalanceado? Bueno, tengo desbalanceado tanto los oxígenos, acá tengo 4 y acá tengo 7, como el azufre, acá tengo 1 y acá tengo 2. Puedo empezar por el que yo quiera, está bien. Voy a empezar por el agua, porque en el agua tengo un solo oxígeno. Entonces a mí me conviene ponerle un coeficiente estequiométrico acá que tengo un solo oxígeno y no que se me vaya todo al diablo cuando le ponga coeficientes estequiométricos acá, porque aparte acá el cobre lo tengo balanceado. Si yo le pusiera un 2 acá ya desbalanceo el cobre. Si le pongo acá el azufre, puede ser, podría ponerlo acá, está bien, pero porque acá tengo, pero justamente acá tengo 2 y acá tengo 1, o sea que si yo le pongo un 2 acá, ya voy a seguir aumentando azufres cuando yo lo que tengo que es aumentar los azufres del lado de los reactivos. Entonces lo que voy a hacer, le voy a poner el coeficiente estequiométrico más chiquito que tengo acá al agua, 2. Y voy a multiplicar los hidrógenos, entonces me va a quedar 4 hidrógenos. Voy a multiplicar un oxígeno, este oxígeno, por 2, entonces me va a quedar 2 este oxígeno más, entonces en vez de tener 7 oxígenos voy a tener 8. Y eso está copado porque ya logré tener números pares. Entonces, ¿dónde tengo hidrógeno y dónde tengo oxígeno y dónde tengo poco azufre? El ácido sulfúrico. Si yo le pongo el coeficiente estequiométrico más chiquito que encuentro, que es el 2, pongo 2 por 2 es 4, entonces me van a quedar 4 oxígenos. 2, o sea, multiplico también el azufre, 2 por 8 se van a quedar 2 azufres, y después multiplico los oxígenos, ¿está bien? 2 por 4 me van a quedar 8 oxígenos, fíjense. 4 hidrógenos, 2 azufres, 8 oxígenos. Y el cobre ya lo tenía balanceado, así que listo, ya está todo balanceado, ¿sí? Bien. Fantástico. Ya está balanceada la reacción, le voy a poner que acá son los productos. Bueno, entonces lo otro que tengo que hacer, vamos a pasar mis datos, a ver qué datos tengo, ya para empezar a resolver el problema. ¿Está bien? Bien. Primero, la masa del cobre. La masa del cobre me dice que tengo 80 gramos, pero fíjense lo que me dice acá, 70% de pureza. Y ya los voy a introducir en el tema de pureza, que no sé si lo alcanzaron a ver, pero no importa, están los problemas. ¿Qué significa pureza? A ver, cuando uno compra un reactivo, una droga, cualquier sustancia, en general no viene puro, ¿sí? Ustedes se van a fijar en el frasco cuando lo compren que les va a decir 80% de pureza, 20, bueno, 20 es bueno, pero hay algunos que tienen muy poca pureza. Les va a tirar cuál es la pureza. ¿Por qué? Porque en el proceso de fabricación hay impurezas. No es. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando yo tengo que preparar una reacción, ¿está bien? Si a mí me dice, yo no voy a poner 80 gramos de cobre, porque a mí me dice que tengo 70 gramos de pureza. Sí, perdón, 70% de pureza, ¿sí? Entonces, no voy a, esos 80 gramos no son los que realmente tengo. Voy a tener menos, ¿está? Entonces, ¿cómo hago esto? Fácil, una regla de 3. Si el 100% de pureza serían 80 gramos, o sea, yo tuviera todo puro, cobre puro, tendría 80 gramos de cobre,
pero yo tengo 70%, no 100, hago la regla de 3, y eso me va a dar que tengo, si lo hice bien, 56, realmente 56 gramos de cobre. Quiere decir que yo acá no tengo 80, tengo 56 gramos de cobre 100% puro. ¿Sí? Entonces, esta es mi verdadera masa de cobre. ¿Sí? Vamos con la masa del ácido sulfúrico. ¿Cuánto me dice que tengo? No me dice la masa, me dice volumen. Me dice que tengo 200 mililitros, entonces no es masa, tengo volumen. 200 mililitros y también me dice la concentración, que es 0,1 molar. Dos datos muy útiles para sacar la masa. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Ya de entrada voy a tener que sacar las MR, ¿sí? Porque acá ya me dice reactivo limitante. Entonces ya ustedes saben que cuando dice reactivo limitante, tengo que usar la MR de los compuestos. La MR del cobre, yo me fijo y es 63,5 gramos, que es lo mismo que decir gramos mol, ¿sí? Y la MR del ácido sulfúrico es 98. Es decir, los 2 del hidrógeno más los 32 del azufre más los 16 por 4 del oxígeno. 98 gramos mol. Bueno, listo, ya lo tengo. Ya tengo cuánto tengo de cal. Todos los datos pasados en limpio que voy a necesitar. Lo otro que también que podría decir que 0,1 molar significa que voy a tener 0,1 mol en 1 litro de solución, ¿sí? En 1 litro de ácido sulfúrico. Bueno, bien. Ya está. Hasta acá ya establecimos los datos, ya tenemos todos los datos pasados en limpio, ahora ya podemos sacar cuánto tengo de reactivo limitante. Bien. Primero yo me voy a basar en la relación estequiométrica, como siempre, ¿sí? Fíjense, acá es como si tuviera un 1. 1, 1, 1. Entonces me voy a detener un minuto y voy a comprender, voy a pasar en limpio qué me está diciendo esta reacción. Me está diciendo que por cada mol de cobre yo voy a tener que poner a reaccionar 2 moles de ácido sulfúrico para obtener 1 mol de sulfato cúprico, 1 mol de dióxido de azufre y 2 moles de agua. ¿Bien? Esa es mi relación estequiométrica. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, voy a realizar mi regla de 3. Si yo tengo 1 mol de cobre, ¿sí? ¿Qué significa? Yo me voy a la MR y me fijo, a ver, ¿cuántos gramos de cobre? Voy a poner acá, perdón, esto es cobre. ¿Cuántos gramos de cobre tenía yo por mol? 63,5. Entonces es 63,5 gramos de cobre, ¿sí? Y voy a tener 2 moles, voy a poner acá en amarillo, de ácido sulfúrico. ¿Qué significa? 2 por, ¿cuánto es la MR del ácido sulfúrico? 98 gramos por mol. ¿Está bien? Entonces voy a hacer 2 por 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿pero yo tengo 63,5 gramos de cobre? No, señor. ¿Por qué? Porque acá el problema me dijo que tenía 80, me dice que yo realmente tengo 80 gramos de cobre
a un 70% de pureza, es decir, 56 gramos de cobre. Entonces voy a poner acá 56 gramos de cobre. Acá no pongo 80, ¿sí? Acuérdense, porque acá me está tirando el dato de pureza. Recuerden siempre, por eso yo siempre recomiendo háganlo ya en los datos, para olvidarse de ese cálculo y que ya sepan que no tengo 80, tengo 56, ¿sí? 56 gramos de cobre me da 172 gramos, perdón, es 172,85, me estaba comiendo el decimal, es casi 173, 85 gramos de ácido sulfúrico. Bien, pero ¿qué onda? A ver, yo tengo realmente esto de ácido sulfúrico, no, porque ¿qué dato me tiró de ácido sulfúrico? La concentración, por un lado, y el volumen por el otro. ¿Está bien? Son dos cosas que a mí me está determinando, ¿está bien?, cuánta real cantidad de ácido sulfúrico tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ver cuántos moles realmente tengo en base al volumen. Como yo les puse acá, ¿sí? A 0,1 molar significa que yo tengo 0,1 mol sobre litro de solución. ¿Bien? Entonces, ¿pero yo tengo un litro de solución? No, señores, tengo 200 mililitros de solución. Entonces voy a hacer una regla de 3 rápida para ver cuántos moles tengo. Si en 1000 mililitros de solución tengo 0,1 moles de soluto, en 200 mililitros de solución me da 0,02 moles de soluto. Entonces, realmente, la realidad es que yo tengo en estos 200 mililitros de ácido sulfúrico que puse a reaccionar con el cobre, tengo 0,02 moles de ácido sulfúrico. Entonces, si un mol son 98 gramos de ácido sulfúrico, 0,02 moles son 1,96 gramos de ácido sulfúrico. ¿Y para qué me sirve todas estas cuentas que hice? Me sirve para encontrar el reactivo limitante. Porque fíjense que yo realmente, ¿cuánto ácido sulfúrico tengo? Yo tengo 1,96 gramos de ácido sulfúrico. H2SO4. ¿Sí? Me lo voy a escribir bien. ¿Y cuánto me dijo este problema, que la regla de 3 esta que hice, que yo necesito para esta reacción? Para obtener un mol de sulfato cúprico, un mol de dióxido de azufre y 2 moles de agua. Me dijo que necesito, en la cuenta que yo hizo, necesito 172,85 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, fíjense que tengo muchísimo menos de lo que necesito. Cuando yo tengo menos de lo que necesito, este reactivo es limitante. ¿Está bien? Si yo hubiera tenido más de lo que necesitaba, era en exceso. Pero como tengo mucho menos, ¿está bien? Tengo un reactivo. El que es limitante es el ácido sulfúrico. ¿Y por qué? Porque estaba bien. A mí la reacción me decía que tenía 2 moles, pero en la realidad yo tenía solamente 200 mililitros a 0,1 molar. Tenía muchísimo menos de 2 moles. Entonces, este amigo es el que me va a limitar
toda la reacción, ¿sí? Es el limitante. Este es un problema típico de parcial, donde te piden de todo, un poco de todo, ¿sí? Donde uno tiene que ir integrando conceptos, ¿sí? Todos los distintos ejercicios y los distintos conceptos que uno fue viendo a lo largo de la guía, te los toman todos juntos en un ejercicio para que no los integre, ¿sí? Acá le había puesto Q más 2H2SO4. Ahí está. Estos son los reactivos. Bueno, entonces, vamos al punto B, que me pide el volumen del dióxido de azufre en CNPT. Si yo veo CNPT, ya me está diciendo condiciones normales de presión y temperatura. Quiere decir que el dióxido de azufre es gaseoso, ¿sí? Esto es una típica producto que se da en este tipo de reacciones, cuando mezclo un metal con un ácido, ¿sí? Me tira en general con un ácido, por ejemplo, en este caso tenía azufre, me va a tirar dióxido de azufre en forma gaseosa. Entonces, como es un gas y me dice CNPT, yo me pongo a recordar qué significa CNPT y me voy a acordar que CNPT es de presión, una atmósfera. Ustedes, esto es dato, se lo tienen que saber o tenerlo anotado. Temperatura 273 Kelvin. Volumen es 22,4 litros por mol. Quiere decir que por cada mol de este gas, en realidad esto vale para cualquier gas, para todos los gases, que por cada mol de gas yo voy a tener un volumen de 22,4 litros de gas. Obviamente en condiciones normales, es decir, a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 273 Kelvin. Como ustedes ya vieron en gases, si la presión varía y la temperatura varía, el volumen me va a variar, ¿sí? Pero en este caso, como dice CNPT, listo, yo ya sé que tengo un dato, porque acá en ningún momento me dice volumen de dióxido de azufre, tengo un dato que me sirve para poder calcular el volumen que yo voy a obtener de dióxido de azufre. Fíjense que para esto tengo que volver a mi relación estequiométrica. Primero y principal tengo que ver cuánto realmente tengo de dióxido de azufre. Porque yo acá en mi relación estequiométrica puse un mol, pero yo ya me di cuenta que mi reactivo limitante, que es el ácido sulfúrico, no tengo 2 moles. ¿Está bien? Entonces, naturalmente, si yo tengo menos de 2 moles, tengo mucho menos, y se me va a acabar este reactivo, no voy a llegar a obtener un mol de dióxido de azufre. Voy a tener menos, porque este me va a limitar toda la reacción, todos los productos, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una regla de 3, diciendo que si yo tuviera 2 moles de ácido sulfúrico, hubiera obtenido un mol de dióxido de azufre. Pero como yo no tengo, está bien, 2 moles, sino que tengo 0,02 moles, que es lo que calculé a partir de calcular el volumen que tenía y a partir de calcular la concentración, voy a obtener X. Eso me da 0,01 mol de dióxido de azufre. Fíjense cómo me bajó, ¿está bien?, la cantidad de azufre que pudo reaccionar. ¿Por qué me bajó muchísimo? Fíjense, de 1 mol a 0,01 mol. ¿Por qué? Porque tenía mucho menos cantidad
de ácido sulfúrico de lo que yo pensaba, ¿sí? Pero fíjense que la relación estequiométrica se sigue manteniendo, porque fíjense que es el doble. Fíjense que siempre voy a tener la mitad, o sea, voy a necesitar el doble de ácido sulfúrico para obtener lo que sea de dióxido de azufre, ¿sí? Fíjense, 2 moles, 1 mol, 0,02, 0,01, ¿sí? Siempre voy a obtener la mitad de dióxido de azufre de lo que tengo de ácido sulfúrico. O sea, la relación estequiométrica se mantiene siempre, no importa la cantidad que yo tenga, se mantiene siempre. Por eso es una relación. Por cada mol de una cosa, tengo 2 moles de otra. Por cada 2 moles de una cosa, tengo 1 mol de otra. ¿Sí? Bueno. Entonces, listo. Ahora ya sé que tengo esto realmente. Se va a producir como máximo 0,01 mol de dióxido de azufre. ¿Sí? Esto es lo que me está queriendo decir esta regla de 3 que hice. ¿Sí? ¿Y por qué partí de ácido sulfúrico? Porque el ácido sulfúrico es mi reactivo limitante y siempre se trabaja con el reactivo limitante. Si yo me equivocara y hubiera trabajado con el cobre que lo tenía en exceso, me iba a dar más cantidad de esto de la que realmente tengo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí tengo que establecer cuántos litros, qué volumen realmente tengo. Y bueno, si en un mol, en CNPT, un mol, esto es mol, de dióxido de azufre eran 22,4 litros, 0,01 mol me da X, que ahí me dio, es correr la coma, 0,224 litros. Entonces, el volumen de dióxido de azufre en condiciones normales de presión y temperatura que yo finalmente voy a obtener va a ser 0,224 litros. ¿Sí? Por último, me está pidiendo cuántos moles de agua se obtienen. Acá no es necesario que yo haga ninguna cuenta, ¿sí? Es una cuestión conceptual. Fíjense, otra vez, tengo que volver a mi relación estequiométrica. ¿Está bien? Fíjense una cosa, si por cada 2 moles, yo necesitaba 2 moles de ácido sulfúrico para obtener 2 moles de agua, porque acá me está pidiendo moles de agua, o sea, solamente me voy a fijar en esta molécula. Yo necesitaba 2 moles de ácido sulfúrico para obtener 2 moles de agua, pero yo no tengo 2 moles de ácido sulfúrico. Yo calculé que en realidad tengo 0,02. ¿Está bien? Entonces, si con 2 moles de ácido sulfúrico, acá dice moles, yo obtenía 2 moles de agua con 0,02 moles de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles de agua voy a tener? Y sí, lo mismo. Si quieren, hagan la regla de 3, pero es lo mismo. ¿Sí? Fíjense, tengo 2 moles de ácido sulfúrico, 2 moles de agua. Tengo 1 mol de ácido sulfúrico, 1 mol de agua. Tengo 0,02 moles de ácido sulfúrico, son 0,02 moles de agua. ¿Sí? Entonces voy a obtener la misma cantidad de agua. En moles voy a tener la misma cantidad que tenga de ácido sulfúrico. Por lo tanto, va a ser 0,02 moles de agua. Dice, calcular la masa necesaria de propano para
que la combustión en presencia de oxígeno 2 permita obtener 500 gramos de dióxido de carbono. Ese es el problema. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a escribir mi reacción. Y voy a decir lo siguiente. Propano es C3H6. Este es propano. Yo pongo a reaccionar propano en estado gaseoso, porque es un gas, con oxígeno, también en estado gaseoso, y eso me va a dar, como me va a producir dióxido de carbono más agua, también en estado gaseoso. Bueno, esta va a ser mi reacción. Lo primero que tengo que hacer es fijarme si está balanceada. Yo lo miro y ya me doy cuenta que tengo una diferencia. Por ejemplo, acá tengo 3 carbonos y acá tengo un solo carbono. Quiere decir, también me cambian los hidrógenos. Es decir, esta reacción no está balanceada. ¿Sí? Vamos a balancearla por el método algebraico. ¿Sí? Que es un método ideal para este tipo de compuestos donde tengo muchos oxígenos, carbonos. Eso es el método ideal. Lo primero que vamos a hacer, vamos a asignar una letra a cada una de mis compuestos. ¿Sí? Estos son los reactivos, estos son los productos. Y luego voy a voy a hacer una lista de, mi lista de elementos y de átomos que tengo. Voy a listar. Entonces, C, tengo. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? Tengo 3. Es 3A. Como no hay carbono en la molécula de oxígeno, listo. Le pongo un igual y paso del lado de los productos. Me pongo a buscar cuántos carbonos tengo. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo 1. Entonces, ¿y qué letra le puse? C. Entonces, 3A es igual a 1C. Vamos a ir a los hidrógenos. ¿Sí? ¿Cuántos hidrógenos tengo? Del lado de los reactivos tengo 6 hidrógenos y le puse la letra A. Entonces voy a tener 6A. Ya no tengo más hidrógenos, así que le pongo un igual y me voy del lado de los productos. ¿Cuántos hidrógenos tengo del lado de los productos? 2. Entonces voy a tener, ¿y qué letra le puse? D. 2D. Y luego voy a ir al oxígeno. Del lado de los reactivos tengo 2 oxígenos y le puse B. Entonces, 2B es igual, me voy al lado de los productos, tengo 2 oxígenos en la letra C, 2C, y fíjense, tengo un oxígeno más en la letra D. Entonces le voy a poner más 1D. ¿Por qué más? Porque esto está sumando. ¿Sí? Entonces, 2B es igual a 2C más 1D. Una vez hecho esto, voy a fijarme cuál es la letra que más se repite. Claramente tengo 3A y 6A, ¿sí? Entonces la que más se repite es la A. Entonces voy a agarrar la A y le voy a asignar un número cualquiera que yo quiera. Le voy a asignar 2, ¿sí? Entonces, una vez que en general se recomienda 2. Una vez que yo tengo el número que ya le asigné, voy entonces a establecer mis ecuaciones y voy a ir sacando cuánto vale cada una de las letras, ¿sí? Vamos a ir a la primera. Me dice que 3A
es igual a 1C. Entonces, como yo A la reemplacé por 2, voy a decir que 3 por 2 es igual a C. Eso quiere decir 3 por 2 es 6, que 6 es igual a C. Por lo tanto, ya saqué cuánto vale C. C vale 6. Listo. Ahora voy a ir vamos al hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno me dice, este era el carbono, vamos al hidrógeno. El hidrógeno me dice que 6A es igual a 2D. Entonces, voy a poner 6A es igual a 2D. Como yo ya saqué cuánto vale A, voy a decir que 6 por 2 es igual a 2D. Pero como tengo este 2 que está multiplicando mi incógnita, lo voy a pasar al otro lado. Entonces me va a quedar 6 por 2 dividido 2 es igual a D. 12 dividido 2 es igual a 6. Entonces 6 es igual a D. Listo, ya establecí cuánto vale mi letra D, vale 6. Y luego me queda el oxígeno. ¿El oxígeno qué me dice? El oxígeno me dice que 2B es igual a 2C más 1D. Yo ya tengo cuánto vale C y ya tengo cuánto vale D. Entonces ahora solamente me queda despejar cuánto vale B. Entonces yo voy a tener que 2B es igual, reemplazo la letra por el número que vale, 2 por 6 más la D me valía 1 más 6. Y como me está, el 2 me está multiplicando mi incógnita y yo necesito despejar la incógnita para que me quede sola, B, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, me va a quedar 2 por 6 más 6 sobre 2. 2 por 6 es 12, más 6 es 18, dividido 2 me da 9. Por lo tanto, B es igual a 9. Una vez hecho eso, lo único que tengo que hacer es poner los coeficientes estequiométricos, cada uno de estos es un coeficiente estequiométrico, en el lugar donde tengo cada letra asignada. Entonces, como a la A yo le asigné 2, este es el propano es mi letra A, le voy a poner un 2. Después B, que era el oxígeno, que le puse 9, saqué que vale 9, entonces le voy a poner acá 9. El dióxido de carbono, que yo le puse la letra C, me vale 6. Entonces le voy a poner acá 6. Y el agua, que es la letra D, que me salió que vale 6, le voy a poner acá un 6. Entonces, ya asigné los coeficientes estequiométricos. Esta fórmula está balanceada, ¿está bien? Tengo 6 carbonos, 6 carbonos. Tengo 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. Tengo 18 oxígenos, 16 por 2, 12, más 6, 18 oxígenos. Listo. Esta fórmula está balanceada. Por eso yo digo que es muy útil el método algebraico para este tipo de reacciones, porque con el método del tanteo obviamente se puede hacer, pero como que es más engorroso, lleva más tiempo. Bueno, una vez hecho esto, ya está ajustada mi reacción, ahora lo que tengo que hacer es resolver el problema, o sea, responder lo que me está pidiendo. Y a mí lo que me está pidiendo es la masa necesaria de propano para obtener 500 gramos de dióxido de carbono. Entonces, como siempre, primero, los datos. ¿Sí? ¿Qué datos tengo? Primero, yo sé que la masa que yo necesito obtener de dióxido de carbono es de 500 gramos. Y no tengo ningún otro dato más. Entonces, lo que puedo hacer para pasar a gramos los moles que tengo es sacar la MR. La MR del dióxido de carbono es 44, es decir, los 12 del carbono más los 16 por 2 del oxígeno,
y la MR del propano es 42, ¿sí? Es decir, los 12 del carbono por 3 más los 6 oxígenos. Bien, es lo mismo que decir 44 gramos mol y 42 gramos mol. Bueno, con estos datos, ahora solamente lo que tengo que hacer es partir de la relación estequiométrica para establecer mi regla de 3. Yo tengo 6 moles de dióxido de carbono. Entonces, y a mí me está preguntando, me está diciendo que necesito obtener 500 gramos de dióxido de carbono. Entonces, yo voy a decir que 6 moles de dióxido de carbono, como yo tengo 44 gramos por mol de dióxido de carbono, lo voy a multiplicar por 44. Para obtener 6 moles de dióxido de carbono, yo voy a necesitar 2 moles, fíjense, 2 moles de propano. Reemplazo el propano por la MR que ya saqué, 42 gramos, ¿sí?, de propano. ¿Sí? Pero yo tengo esta cantidad de dióxido de carbono, no. A mí el problema me dijo que tengo 500 gramos de dióxido de carbono. Entonces, sí, para obtener 6 por 44 gramos de dióxido de carbono, yo necesitaba 2 por 42 gramos de propano. Para obtener 500 gramos de dióxido de carbono, X me da 159 redondos gramos de propano. Bien, esta es la masa necesaria. La masa necesaria de propano es de 159 gramos. Por tanto, para obtener 500 gramos de dióxido de carbono, voy a necesitar 159 gramos de propano.